les va? Bienvenidos a otra emisión de Pro al Futuro. Este encuentro que tenemos y que tiene mucho que ver con la difusión de nuestros mares, de nuestros ríos, de la preservación de ellos, de toda la actividad naval, una actividad que la verdad le da mucho al país, que además sueña algunas de las entidades y de las organizaciones sindicales sueñan con volver a tener su marina mercante, siempre. Muchas gracias por entendernos, por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, por ejemplo, y todos aquellos llamados que nos alientan a seguir en esa lucha por tener una marina mercante en el país. Ahora vemos con ustedes un primer informe. La Convención Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, adoptado en 1978 por la Conferencia de la Organización Marítima Internacional en Londres, entró en vigor en 1984. El convenio fue modificado significativamente en 1995 y fue el primero en establecer los requisitos básicos en materia de formación, titulación y guardia para la gente de mar a nivel internacional. Anteriormente, las normas de formación, titulación y guardia de los oficiales y marineros fueron establecidas por los gobiernos individuales, por lo general sin hacer referencia a las prácticas de otros países. Como resultado, las normas y procedimientos variaron ampliamente. Una característica especialmente importante de la Convención es que se aplica a los buques que son parte de la misma. Las dificultades que puedan surgir para los buques de los estados que no son parte en la Convención es una razón por la cual esta ha recibido tan amplia aceptación. Para el año 2014, el convenio de formación tenía 158 partes, lo que representa el 98,8% del tonelaje de la flota mundial. El 7 de julio de 1995, la OMI adoptó una revisión exhaustiva de formación. También incluyó una propuesta para desarrollar un nuevo código de formación que contendría los detalles técnicos relacionados con las disposiciones de la Convención. Las modificaciones más importantes se referían a mejora del control del estado del puerto, la comunicación de la información a la OMI para permitir la supervisión mutua y la coherencia en la aplicación de las normas, los sistemas de normas de calidad, la supervisión de los procedimientos de formación, evaluación y certificación y los requisitos del periodo de descanso para el personal de guardia. Las enmiendas de 1995, adoptadas por una conferencia, representaron una revisión importante del convenio. La conferencia se hizo eco de la necesidad de actualizarlo y responder a las críticas que destacaban el problema de que muchas frases vagas, tales como la expresión que la administración juzgue satisfactorio, daban lugar a un cúmulo de interpretaciones. Otro cambio importante fue la prescripción de que las partes en el convenio están obligadas a facilitar información pormenorizada a la OMI sobre las medidas administrativas que han adoptado para garantizar el cumplimiento del convenio. Estas conferencias son el primer llamado de la OMI para actuar en relación con el cumplimiento y la implementación, puesto que en general esto corre a cargo de los estados de abanderamiento y son los estados rectores de puertos quienes supervisan el cumplimiento. Si yo le digo a usted STCW, yo no entiendo nada y usted tampoco seguramente, pero vamos a hablar de eso. Pero el que sabe es Horacio Vázquez, que es oficial radioelectrónico, ¿no es cierto? Y pienso que algo de eso me va a decir, porque yo leo jeroglífico, STCW. ¿Qué es ese código? Bueno, el STCW es uno de los convenios, uno de los 3 convenios
más importantes que ha emitido la Organización Marítima Internacional, junto con el MARPOL y el SOLAS, que también puede sonar a jeroglífico. Sí. El STCW es uno de estos tres. El primero de todos fue el SOLAS, que es la sigla de Safety of Life at Sea, seguridad de la vida humana en el mar. Luego el MARPOL, que es el Maritime Pollution, que es sobre prevención de la contaminación de las aguas. Y el tercero es el STCW, que es la sigla del sistema de estandarización, Sí. de titulación de la gente de mar, de oficiales y de marineros. Horacio, y a ver, y usted nombró 4 o 5 códigos o Los tres convenios los más convenios, importantes. Sí, perfecto. ¿Son complementarios? ¿Se aplican al unísono, todos juntos? Sí, porque tocan temas distintos. Cada uno toca un tema distinto. Ah, correcto. Es para ir cubriendo, digamos, la mayor parte de los temas más importantes que hacen a la actividad marítima. ¿Y cómo fueron naciendo en el tiempo? Bueno, normalmente yo siempre digo que la actividad marítima es muy poco conocida por un problema, entre comillas, por una cuestión, unas características propias de nuestra actividad. Nosotros elegimos algo muy raro para nuestro modo de vida. La vida del marino es aislada del mundo, confinada en un barco y normalmente trabajando solo. O sea, lo que la sociedad destina a los criminales más peligrosos, nosotros lo elegimos como modo de vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese aislamiento también hace que tengamos algunos problemas, por ejemplo, de que no se conozca nuestra actividad, que es lo que se hace, haya mucho misterio, y que cuando se conoce lamentablemente por algún problema grave, que es lo que también genera una normativa. La primera de estas normativas, a eso iba, como fueron saliendo, la primera de estas normas fue el SOLAS, de salvaguarda de la vida humana en el mar, a raíz del problema del Titanic. Ah, mirá vos. Claro. Mirá vos, qué extraordinario. Claro. O sea, que se producían los acontecimientos y inmediatamente generaba una convención, claro, una discusión, una convención y un método de atacar eso o de prevenir estas contingencias. Respecto específicamente del STCW, nace como un convenio, o sea, un acuerdo entre partes, entre la Organización Marítima Internacional por un lado y las partes intervinientes, los estados asociados a la Organización Marítima Internacional, o sea, un acuerdo de partes, si habría que hacer esto, fíjense que sería bueno que pase tal cosa, y como comentaba el informe, había muchas frases vagas, porque era como, digamos, una ley. Entonces venía luego la reglamentación. El convenio STCW genera luego el código STCW. En el código STCW, que se mencionó tangencialmente en el informe, se hace en el año 95, se establecen normas puntuales mínimas a cumplir por cada estado respecto de la formación de los marinos mercantes. Ahora, ya no se dice, ya no se dice los marinos mercantes tienen que estar bien formados, sino que se establece, para que estén bien formados, tienen que tener como mínimo esto. Claro. ¿Y a quién se aplica estas convenciones, El código STCW se aplica a la formación de todas las tripulaciones de los buques SOLAS, ahí entra el otro convenio. Ajá. Todos los buques que cumplen con las normas internacionales para el comercio, el transporte del comercio internacional, que se dicen, digamos, en la jerga buques SOLAS, todas esas tripulaciones, en general de navegación marítima, tienen que cumplir con una formación STCW. ¿Y por qué solo ultramar y no? Porque me dicen que fluviales, pesca, ahí no se aplica. No se aplica por ahora, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque el STCW, como todas las normas, los buques SOLAS, etcétera,
hablan de convenios internacionales de navegación para el transporte del comercio internacional que se hace principalmente en el mar, en buques que tienen que estar certificados para esa navegación. Entonces, en esos buques certificados tiene que estar esta tripulación. En lo que se hace en la navegación de transporte comercial que se hace en aguas interiores, el Estado rector es el que fija las normas mínimas. En este caso, la navegación fluvial en Argentina se rige por normas que no necesariamente tiene que cumplir con el STCW. Puede si quiere, pero no es obligatorio. Y respecto de la pesca si bien se hace en buques y se hace también en el mar, el transporte marítimo es una actividad comercial y la pesca es una actividad industrial. La pesca es una industria proveedora de alimentación, como lo es la ganadería o la agricultura, claro. ¿verdad? Entonces, en cuanto a que se hacen buques, tiene que cumplir determinadas normas marítimas, pero no todas. Por eso también la Organización Marítima Internacional generó lo que se llama el STCW-F, F de Fishing, que es unas normas de estandarización, de titulación del personal embarcado de los buques de pesca. Para que esto se aplicara, se necesitaba que al menos 12 países dijeran que lo iban a aplicar, que sus parlamentos ratificaran el convenio. Esto se verificó en 15 países en el año 2012. Ajá. En el año 2012 ya lo ratificaron 15 países, entonces va a ser de aplicación obligatoria en el futuro inmediato. Mencionó como al pasar OMI. ¿Qué es OMI? La OMI es la Organización Marítima Internacional, IMO en las siglas inglesas, es la agencia, digamos, especializada de las Naciones Unidas para el tratamiento de los temas específicos de orden marítimo, de la actividad marítima, de la misma forma que la Organización Mundial de la Salud trata los temas de medicamentos y tal, o la Organización Internacional del Trabajo toca esos temas. La OMI es una de las agencias de la Organización de Naciones Unidas que toca los temas marítimos, tiene su sede en Londres y bueno, actualmente el secretario general es un conocido miembro de la actividad marítima de Corea. Estamos hablando, como le decía a usted, con Horacio Vázquez, y es oficial radioelectrónico. Uno cuando decía un oficial de radio es un oficial de las comunicaciones. Claro. ¿Y por qué radioelectrónico? Porque se avanza, porque uno ve que la técnica y la informática, ¿y cómo se adecua eso a los tiempos? Bueno, exactamente. Yo comencé mi carrera como radiotelegrafista. Ah, claro. Toda una antigüedad, ¿no? Sí, claro. Con el código Morse y todo eso. Sí, sí. Y cuando fueron avanzando las técnicas de la comunicación hacia la comunicación básicamente electrónica y satelital, se cambiaron las normas de formación, precisamente el STCW tiene un capítulo específico sobre los títulos de radiocomunicaciones, se modernizó todo hacia técnicas nuevas y se cambió el nombre de la certificación nuestra, ¿no? Vamos a ver un segundo informe juntos, ¿está bien? Vamos. La industria naviera depende de la competencia y la buena formación de la gente de mar para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, la protección marítima, la eficacia de la navegación y la protección y conservación del medio marino. El objetivo del convenio STCW es establecer las normas internacionales necesarias para que los centros de formación y educadores desarrollen las aptitudes y competencias exigidas de la gente de mar en la actualidad.
reconociendo la importancia de establecer normas obligatorias de competencia detalladas y otras disposiciones de carácter obligatorio necesarias para garantizar que toda la gente de mar reciba la debida educación y formación y adquiera la experiencia, los conocimientos prácticos y las competencias adecuadas para desempeñar sus cometidos de manera tal que se garantice la seguridad de la vida humana y de los bienes en el mar, la protección marítima y la protección del medio marino. Recordando que un alto porcentaje de los siniestros marítimos y sucesos de contaminación se deben al error humano, estimando que una manera eficaz de reducir los riesgos derivados del error humano en la explotación de los buques de navegación marítima es garantizar que la gente de mar empleada en tales buques o que vaya a estarlo en el futuro observe las normas más rigurosas posibles de formación, titulación y competencia, y habiendo hecho un examen minucioso del código STCW. El convenio STCW 78 fue aprobado por la OMI en 1978 y entró en vigor en 1992. Y los Estados partes formularon diversas críticas que fueron estimadas en la revisión de 1995. Los cambios tecnológicos de explotación y gestión naviera hicieron que el Comité de Seguridad Marítima de la OMI decidiera incorporar los avances tecnológicos, asegurar una comunicación eficaz, incorporar los aspectos de protección, incluir las actividades en mar abierto y el transporte de corta distancia, etc. La edición de 2010 contempla una novedad cualitativa sumamente importante: la estratificación en 3 niveles de la gente de mar, en atención a su funcionalidad, responsabilidad y formación, gestión, operacional y de apoyo. En 2010, en la ciudad de Manila, se reformularon algunos aspectos del código, como ser contemplar la formación específica para el marinero de puente y máquinas, introducir la figura del radiooperador y establecer nuevos requisitos para los buques tanque y de pasaje. Se hace especial hincapié en las normas de protección y seguridad, incluyendo de manera específica el ataque de piratas, entre otros. Horacio, ¿quién otorga las certificaciones y quién controla el cumplimiento del código? Bien, la actividad, básicamente la actividad nuestra es una actividad de transporte internacional, por tanto estuvo siempre a cargo de lo que antiguamente era la Secretaría de Transporte, hoy en día el Ministerio de Transporte, es la autoridad de aplicación de todas las normas de titulación. Quien delega en la Armada Argentina, la autoridad de administración de la titulación, la que administra los títulos hoy en día es la Armada Argentina, y la verificación del cumplimiento de las normas internacionales, la inspección de todo esto lo realiza la Prefectura Naval. ¿Y cada cuántos años se calcula que se actualizan estas normas o estos códigos? Bueno, los códigos no había una fecha fija para actualización, sino cuando se juntaban una cantidad de actualizaciones, digamos, propuestas de actualización, se pedía una reunión y se hacía. Ahora se estableció específicamente que cada 5 años se suman todas estas actualizaciones, y cada 10 años se hace una revisión completa de todo el sistema. ¿Los tripulantes están obligados a esas actualizaciones? Sí, todos los tripulantes cada 5 años tienen que demostrar por lo menos un año navegado, que esto le indica que ha estado, digamos, en contacto con la profesión, y una cantidad de cursos precisamente de refresco o de actualización a nuevas tecnologías. Me dicen que los títulos que no se renuevan se pierden. ¿Por qué es Claro, eso? ¿Cómo es? Porque, bueno, nuestra profesión es una profesión de altísimo riesgo en todo sentido.
Entonces hay que demostrar en forma, como te decía, cada 5 años hay que demostrar por lo menos que uno estuvo un año embarcado en contacto con la actividad, y si no lo puede demostrar, se tiene que revalidar esa titulación mediante cursos, asistencia a simuladores, o sí, básicamente... Siempre nos reservamos un ratito en el final de los programas de cómo se hace pedagogía con esto, cómo llegamos a la mayor cantidad de gente posible para que se conozca la actividad. Vimos ahí bibliografía y estamos viendo folletería. ¿Qué significa esto, Horacio? ¿Qué es esto? Bueno, nosotros, yo, digamos, durante mi carrera tuve una experiencia muy, muy tocante del hecho de que tanto en la Argentina como en el resto del mundo, nuestra actividad, a pesar de ser tan importante, transportar el 90% del comercio internacional, Claro. de haber participado en los hechos más relevantes de la historia universal, no nos conocen, no se sabe qué hacemos, pero a la misma vez, cuando se conoce un poco de nuestra actividad, es sumamente atractiva. Correcto. Entonces, intenté, con una serie, digamos, de estudios y de investigaciones, proponerme a ver qué se podía hacer para solucionar ese problema. Y me imaginé que quizá lo más, dentro de una serie de proyectos, lo más elemental era comenzar por los más chiquitos. Claro. Una persona cuando ya llega a la edad adolescente, si no tiene una cantidad de conceptos, difícilmente los vaya a adquirir. Los Entonces nos propusimos, y por suerte ha tenido muchísimo éxito a nivel internacional con instituciones marítimas de más de una docena de países, desde los Emiratos Árabes, Grecia, Inglaterra, España, Chipre, hacer una serie de libros infantiles, pedagógicos, con los temas específicos más importantes de nuestra actividad, como la seguridad marítima, la polución marina, para que se conozca nuestra actividad a través de algo que sea atractivo para los chicos. Entonces estamos haciendo y continuamos haciendo una serie de libritos infantiles donde los protagonistas principales de los libritos son barquitos mercantes de distintos tipos y que tienen distintas situaciones, y asociado a eso un dibujito animado y libritos coloreables. Ajá. En este sentido, esa tarea pedagógica, porque vos dijiste, es una actividad tan importante y no se conoce. A veces acá se dice que nosotros vivimos de espalda al río o de espalda al mar. Pero no de toda la actividad, porque la actividad se difunde por los puertos, pero no se conoce realmente. Esta tarea, ¿por qué es importante? A ver. Esta tarea es importante porque, primero, esto es fundamental para los intereses de nuestro país y de todos los países, que los ciudadanos conozcan cuáles son las características fundamentales de aquello que comporta o que tiene vinculación con sus intereses personales. Yo siempre les digo en charlas con gente o con chicos, les digo, de las 10 cosas que nosotros podemos contar alrededor nuestro, en casa, en la oficina, en cualquier lado, 9 o fueron o van a ir por barco. Claro. Entonces esto es fundamental para nuestros intereses, que se conozca, para los intereses de todos. Y sobre todo comenzar por los más chicos, donde los chicos son como una esponja, digamos, sí, ¿no? Claro. Para los conocimientos. Claro. Entonces, si no comenzamos desde los más chicos, muy difícilmente podamos llegar a divulgar esto entre los más grandes. Y por otro lado, porque en la juventud hay una oportunidad enorme en nuestra actividad. Hoy que el mundo en general está en crisis, no se consigue trabajo para los más jóvenes, la actividad marítima ofrece una oportunidad muy importante de ascenso social, como ha sido siempre. Por ejemplo, hoy en día hay un déficit mundial de entre 50.000 y 100.000 oficiales de la Marina Mercante, o sea que se necesitan 50.000 o 100.000 oficiales más de los que hay, y esto es una oportunidad concreta. Nosotros, no solo en Argentina, sino prácticamente en todo el mundo,
se nos dificulta mucho llenar nuestras escuelas de náutica, no porque el trabajo sea más sacrificado que otros, que lo es, sino por una comprobación concreta en los últimos 20 años de mi carrera, es porque los jóvenes no tienen a esta carrera como una opción, porque no la conocen. No la conocen. Pero apenas la conocen, inmediatamente reaccionan positivamente. Un hecho concreto. Nosotros durante muchísimos años no tuvimos campañas, o en general no tuvimos campañas de promoción de nuestra carrera. Pero cuando puntualmente en algunos años las hemos tenido, ese año que comenzó la campaña de promoción, la incorporación, el ingreso, digamos, la solicitud de ingreso, se multiplicó por 10 o por 50. Qué bárbaro, qué interesante. Y entonces, ¿cómo estamos hablando de generar puestos de trabajo? Sí. Más se sintetiza diciendo gobernar es crear trabajo. Sí, sí, sí. Y esta difusión, ¿por qué no? O sea, nosotros hacemos un esfuerzo como se puede con esto, pero no es suficiente. Yo recuerdo, yo siempre digo esto, ¿no? Digo que yo, que tengo unos cuantos años, me emocionaba ver salir de los astilleros a los trabajadores. Claro. Me emocionaba ver en Sucesos Argentinos la botadora de un buque. Era una cosa interesante. ¿Cómo tendríamos que hacer? Porque esto es en el mundo, por lo que veo. Es en el mundo. Es en el mundo. Es en el mundo. Porque vos mismo decías, parece que nos vamos a una cárcel, estamos confinados dentro de un buque, nadie conoce ese mundo. ¿Sí? ¿Y cómo tendríamos que hacer? Bueno, justamente, eso fue lo que a mí me movió, que ni siquiera fue por iniciativa personal, a hacer estudios superiores y poder, digamos, comprobar aquello que en su momento era una idea. Lo que yo siempre digo es que nosotros debemos salir de esa burbuja en la cual nosotros nos hemos metido por voluntad propia. Claro. Nosotros vivimos aislados, vivimos confinados para nuestro trabajo, pero ese aislamiento, ese confinamiento y esa soledad genera una burbuja que nosotros la transportamos a todos los toda la ámbitos actividad. Exactamente. Claro. Entonces, si como en Sí, el caso seguís tuyo, en esa burbuja cuando bajás del buque. Claro, porque Claro. decir, hay que difundir. Entonces difundimos y cuando se hace difusión, difundimos entre los mismos 30, 40 que difundimos siempre. Claro. Hay que hacer un acto y al acto van los mismos 30, 40 que estamos siempre en todos lados. Sí. Entonces lo que digo yo es que debemos hacer un esfuerzo enorme para salir de nuestra burbuja. Ese básicamente es eso. Y esto fue un intento que a mí me costó muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero que me ha demostrado que evidentemente tenemos posibilidades de atraer incluso a los nenes más chiquitos. Yo te miro y sos un militar. ¿La carrera es civil o es militar? La carrera es civil. Nosotros tenemos uniforme, porque bueno, es un signo de identidad también internacional. Pero bueno, los bomberos también tienen uniforme, Tienen son uniforme, civiles, claro, son los civiles. guardaparques también tienen Sí, uniforme y son sí, civiles. pero- Es una exteriorización de una regla, digamos, de la regla o de la norma de vida o del hábito de vida que nosotros elegimos para vivir, ¿no? Se nota en la contundencia cuando hablas de tu profesión que sos un tipo orgulloso de la profesión. Eso provoca emoción, porque uno, gracias a Dios, todavía se emociona, ¿no? Pero esa emoción la has transmitido en este programa de hoy de Pro al Futuro. Bueno, Así muchas que te gracias. agradezco Al mucho, contrario, Horacio Vázquez. al contrario, gracias. Radio electrónico, Radio oficial radio electrónico, civil, pero con uniforme. uniforme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en Pro al Futuro.